Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês pela presença. Carlos, os brasileiros nos vangloriamos de sermos bons anfitriões, tá? Então, de comum acordo aqui com o Sérgio, vou falar em castelhano para facilitar tu tarefa. Tá? Inclusive, me sirve para practicarlo un poco. Muy bien. Bueno, yo había pedido 15 minutos, tal vez estiro un poquito hasta los 20 o 25. Había venido con unas cosas aquí apuntadas que voy a decir, pero quería hacer tres acotaciones sobre la excelente presentación de Carlos. ¿tá? Primero, resaltar un elemento en común entre las dos experiencias. Son experiencias, la brasileña y la argentina, que se inician más o menos en el mismo momento, 2002-2003, que se benefician de un ciclo, de un boom de commodities muy acentuado, ¿no? que genera grandes beneficios para las exportaciones, para la capacidad de recaudación del gobierno y, consecuentemente, para la capacidad de gasto y para el potencial de ganar adhesión de los pobres, ¿no? de las categorías sociales más necesitadas, y al mismo tiempo son gobiernos que se caracterizan por el hecho de aprovechar esas circunstancias para generar un gran boom de demanda sin la misma preocupación con el lado de la oferta, lo cual lleva a que 8 o 9 años después ese sistema llegue no exactamente a un colapso, que no es el caso, y sí a un agotamiento. Él usó la palabra agotamiento de un ciclo, que es exactamente el mismo término que estamos usando en Brasil desde hace algunos años, en función, y usó también una expresión que veníamos usando en Brasil bastante hasta hace pocos meses atrás. Ahora, naturalmente, las cosas empiezan a cambiar, que es pleno empleo, plena ocupación, en el sentido de que si llegamos a una situación, hasta hace un año atrás, 6 meses, de tasa de desocupación de 5%, en términos de Brasil estamos hablando básicamente de pleno empleo, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que quiero registrar, ¿no? de lo que dijo Carlos. En segundo, empezando a enfatizar algunas diferencias, ¿no? Hay una diferencia absolutamente clave y esencial para entender y leer el proceso argentino, que es la diferencia entre los dos liderazgos políticos, ¿no? Ambos femeninos, pero sumamente diferentes. En el caso de Argentina, por lo que uno vio y, en fin, lo que uno ya sabía, estamos en presencia de un animal político, ¿no? Kirchner era un animal político, Cristina es un tremendo animal político. Yo podría usar diversos calificativos para la presidenta Dilma, pero creo que la expresión animal político no es exactamente el mejor término para definirla. Entonces, esa es una diferencia importante. El tercer punto que quiero enfatizar, antes de entrar a las anotaciones que yo tenía, complementando lo que dijo Carlos, y que es importante para que el público brasileño entienda cómo es que, a pesar de algunas cosas que suenan casi increíbles, aquí un gobierno, a pesar de haber hecho todas las cosas, en principio, que creo que buena parte de esta audiencia considera mal hechas, mantuvo esos niveles de popularidad en la Argentina. En general, los países se mueven y construyen sus identidades nacionales a veces en función de traumas. Es conocido la afición alemana a la inflación baja en función del trauma histórico de la hiperinflación de 1922, y la Argentina tuvo 2 traumas. El primer trauma es de la hiperinflación, del final del que llevó al colapso el gobierno de Alfonsín, pero tuvo un segundo trauma, que es el de la hiperrecesión, ¿no? Argentina tuvo 4 años de situación en que el Producto Bruto fue encogiendo año tras año, una situación con algunas similaridades con literalmente la tragedia griega de los últimos años, en un país que definitivamente no estaba acostumbrado a vivir ese tipo de situaciones límite, y donde hubo una caída tremenda de nivel de vida de la clase media, que era
lo que estaba asociada intrínsecamente a la Argentina, que había sido un país de clase media históricamente. Y este trauma es más fuerte y es más reciente. Y yo, de cierta forma, aquí en Brasil uno tiene la expresión, Carlos, caer la ficha, ¿no? Cuando de repente uno se da cuenta de caer la ficha, ¿no? Se escucha ese clic. Y me di cuenta un poco de eso años atrás, cuando había un amigo que tiene una historia personal un poco parecida con la mía, apenas con la diferencia de que él es argentino legítimo, nació allá, yo nací aquí, pero una historia parecida, vino a vivir de joven aquí a Brasil y bueno, tiene más o menos la misma visión de la economía y del mundo que yo, y volvía ya de vez en cuando a la Argentina por razones familiares, un poco estupefacto por ver cómo, a pesar de todas esas cosas que nos parecen medio aberrantes, a nosotros en particular, economistas más o menos liberales, el gobierno allá conseguía conservar esos niveles de adhesión popular. Y eso fue hace 2 o 3 años, fue a tomar un taxi, creo que probablemente buena parte de ustedes debe haber ido alguna vez a la Argentina y, como saben, los choferes de taxi son analistas políticos por excelencia, ¿no? Entonces, le empieza a hablar con el chofer de taxi y le dice, pero yo vengo de Brasil y allá la inflación es 5%, si llega a 6% la gente se pone nerviosa. ¿Cómo se explica aquí que con inflación del 25% está todo bien, la persona está satisfecha? El chofer lo mira por el retrovisor, le dice, dígame, ¿usted estuvo aquí en el 2001? Bueno, yo estuve en el 2001. Yo llegué a la Argentina de vacaciones el día en que se adoptó la moratoria con el pequeño gobierno de Rodríguez A, que duró una semana. Fue indudablemente el festejo de Año Nuevo más triste de mi vida. Estaba en casa de parientes el 31 de diciembre y uno sentía la imagen física de que el país se hundía. Pues estabas allá. Entonces, daba la impresión de que esos días, si la gente entraba a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, iba a entrar y nadie la iba a parar y se iba a llegar a una situación de anarquía. Entonces, esa percepción de que, bueno, esta gente nos sacó de la crisis, independientemente de ser correcta o no, es esencial para que se entienda por qué, a pesar de toda una serie de, digamos, cosas raras, cosas exquisitas, ¿no? Se conservó ese nivel de popularidad a pesar específicamente de la inflación de 25%, 30% al año, que es una de las cosas que más llaman la atención, en particular a los economistas. Bueno, ahora sí, entrando de lleno a los apuntes que yo había traído, quiero enfatizar 3 elementos. Primero, algunas aclaraciones puntuales acerca del proceso argentino. Segundo, al resaltar las diferencias institucionales también entre Brasil y Argentina. Y en tercer lugar, ahí pasando más específicamente a la cuestión económica, enfatizar que las cuestiones que se están discutiendo en la Argentina son cuestiones de la agenda pasada del Brasil. Son cosas que Brasil discutió o resolvió hace 15, 20 o 25 años. Pese a lo cual, hay una posibilidad de que quedemos rezagados eventualmente ante la Argentina los próximos años por un periodo de tiempo. Llego a eso. Primero, 2 puntos sobre algunas aclaraciones sobre el proceso argentino. Primero, destacar unos elementos culturales que son clave. Argentina es un país muy diferente de Brasil en diferentes aspectos. Y hay una cosa que tiene que ver con la forma idiosincrática de ser que se refleja en la forma de actuar de los políticos. Los políticos, uno se queja en los diferentes países, pero los políticos son el reflejo de lo que son el país. Los políticos italianos son el reflejo de lo que es el italiano común, los políticos brasileños también, los políticos argentinos son de alguna forma con respecto a ciertas características de funcionamiento.
Y en la Argentina, la intransigencia es un valor. Eso es un elemento muy diferente de lo que ha sido tradicionalmente el componente idiosincrático de Brasil. Cualquier persona que venga a la Argentina a vivir a Brasil llama poderosamente la atención, esa capacidad de diálogo entre diferentes, ¿no? Aquí buena parte de las personas, inclusive por el lugar en que estamos, ¿no?, tiene simpatías por las políticas y por las personas que estuvieron en el gobierno hasta el 2002, pero estoy seguro que todas las personas aquí tienen sus amigos que simpatizan con el gobierno actual, se hacen chistes. La cosa funciona, como decimos en Brasil, en términos de Fla-Flu, Flamengo Fluminense, River Boca, ¿no? Se hacen cargadas, etc. Pero, a no ser en algunos casos patológicos, uno no va a romper una amistad con alguien por cuestiones políticas. En general, a veces, en la semana de las elecciones, a veces uno exagera un poco en el tono de voz, pero no es la tónica. En la Argentina, entonces ahora, por ejemplo, el vicepresidente de la República está asumiendo un papel muy importante, Michel Temer, en la coordinación política, a pedido del gobierno, de la presidenta Dilma, valorizado por segmentos importantes de la oposición. En la Argentina no. Y hay dos cosas que yo suelo citar emblemáticamente como representación de eso. Primero, esa descripción que hizo Carlos del radicalismo es absolutamente correcta. Yo le agregaría otra cosa que estaba, no sé si en el himno o uno de los eslogans, que era el radicalismo de sus orígenes con Alvear en los años 20, Irigoyen, era el partido que, entre comillas, se rompe pero no se dobla, ¿no? Que se quebra, mas no se verga, ¿no? No se dobla. ¿Qué es lo opuesto de la flexibilidad política, que tiene que ser la esencia de la política? ¿Cómo puede ser alguien absolutamente inflexible? Eso no es política, ¿no? Pero eso es algo cultuado, ¿no?, valorizado como un valor esencial del país. Segundo elemento, en las elecciones presidenciales de 1973, polarizadas entre el gobierno y no exactamente la oposición, porque era un gobierno militar, ¿no?, porque quien vino a ser la oposición al peronismo, que era el radicalismo, donde el peronismo gana de lejos, ¿no?, inicialmente con Cámpora y después con Perón en la segunda elección, pero la tercera fuerza atendía por el nombre institucional, así como el PT es el Partido de los Trabajadores, el PSDB el Partido de la Socialdemocracia, el nombre del partido era Partido Intransigente, que son cosas incompatibles. Si el partido no puede ser intransigente, ¿no?, tiene que ser algo que lleve a un diálogo, ¿no? Y fue un personaje, Oscar Allende, que tuvo algo como 12%, 11-12%, y fue un tertius importante de la política argentina durante unos 10 años aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces, este elemento de incapacidad de diálogo es uno de los factores que explica el éxito de Cristina Kirchner, señalado correctamente por Carlos, ¿no? Porque si uno piensa en lo que fue la política brasileña de los años Lula y Dilma, en realidad, con excepción de la última elección, que fue realmente muy disputada, donde la presidenta ganó por poco, en las otras tres elecciones, inclusive en la época en que Lula tenía una gran popularidad, primero, el gobierno no ganó en la primera vuelta, o Lula o el PT no ganó en la primera vuelta, y en la segunda vuelta el gobierno ganó 55-45, 54-46, le daba una fuerza política, pero no anulaba a la oposición. Lo que ocurrió en la segunda elección de Cristina, no fue que Cristina haya tenido una votación abrumadora, tuvo 54%, es una votación muy alta, pero no es una votación a la Saddam Hussein de 90%, ¿no? Había 46% del otro lado, solo que estaba completamente disperso porque los elementos no dialogaban entre... no, yo no me siento con él. Las personas no se sentaban en la misma mesa para dialogar. Entonces, si había 3 o 4 polos alternativos, entonces era una combinación de enanos políticos, anões políticos, ¿no? Porque ninguno de ellos tenía la menor relevancia una vez que no
se juntaban, ¿no? Entonces es un elemento importante. Un par de puntos estrictamente formales que tal vez Carlos no haya citado porque seguro que los conoce obviamente, pero tal vez no todas las personas aquí los conozcan, son las reglas electorales de la Argentina. En la Argentina hay balotaje, en segundo turno, pero la regla es diferente a la de Brasil. En Brasil, para ir al segundo turno, se necesita que ninguno de los candidatos tenga 50% más uno de los votos. En la Argentina se puede evitar el segundo turno en dos circunstancias, aún teniendo menos de 50%. Primero, es cuando se tiene 45%, ¿no? Y segundo, es cuando se tiene 40%, pero con una diferencia de por lo menos 10 puntos con respecto al segundo colocado. Entonces, es muy difícil, pero no es totalmente imposible que el gobierno gane con Scioli en la primera vuelta si hay una situación muy pareja entre, que tiende a ser cada vez menos probable a medida en que, como él decía, Massa cae en las encuestas y Macri sube. Pero no es totalmente absurdo pensar una posibilidad donde Scioli tenga 41% y sea elegido porque Macri y Massa se disputan un electorado que sumado sería cercano al 57, 58%, pero podría llevarlo a ambos a quedar a una diferencia de más de 10 puntos. Es un elemento importante porque forma parte de la estrategia que puede ser perseguida por el candidato Scioli. El segundo elemento importante para que ustedes tengan en cuenta es la importancia de las primarias. En la Argentina hay primarias muy mal comparando un sistema algo parecido al norteamericano, lo cual hace que en las últimas veces la elección en la práctica haya sido definida 1 o 2 meses antes de la elección final, porque en las primarias se elige, el pueblo elige el orden de colocación, como si aquí en Brasil hubiese una primaria, entonces hay 2 o 3 candidatos del PT, está Aécio y Serra y Alckmin por el PCDB y la gente vota uno por el otro y define el orden. Y el primer colocado del partido entonces es el que va a la elección final. Entonces las elecciones son en octubre, pero las PASO, que son esas primarias, son en agosto, ¿no? 9 de agosto. Entonces son un elemento importante porque eventualmente ya en agosto ya se tendrá un panorama bastante claro de quién podría ser vencedor si no se altera el panorama electoral 2 meses después. Y el tercer elemento es que, eso es una diferencia muy importante con respecto a Brasil, las elecciones no son sincronizadas en todo el país. Entonces, este final de semana tuvimos elecciones primarias en Buenos Aires y después en la capital, después va a haber en otra, ya había habido antes en Mendoza, dentro de algunas semanas va a haber en Córdoba, etc. Entonces es como si hubiese una construcción que se va haciendo de a poco y eso va significando que no hay un día en que se decide todo y sí una serie de etapas que se van cumpliendo y van predefiniendo el espacio político con el cual se va a contar en el día de la elección. O sea, se puede llegar a una situación donde el día de la elección es como si aquí hubiese elecciones nacionales, pero ya se supiese quién fue gobernador elegido en la provincia de San Pablo, o de Minas Gerais, o de Río de Janeiro, por ejemplo, lo cual significa, dependiendo de quién sea el vencedor, un tremendo hándicap para algunos candidatos el día de la elección. Bueno, rápidamente quiero mencionar unas diferencias institucionales muy importantes entre Brasil y Argentina. 5 minutos, con sí. mucha flexibilidad. Y aquí voy a hacer algo a lo cual estoy poco acostumbrado, que es elogiar al gobierno, no exactamente al gobierno brasileño, sí a la institucionalidad, ¿no? Uno a veces lee en las críticas un poco exageradas, ¿no? Estamos a camino de ser Venezuela, nos estamos acercando mucho a la Argentina, ¿no?
yo digo, todas las veces que me quedo un poco deprimido con Brasil, miro a la Argentina y llego a la conclusión de que Brasil es Suiza, porque el grado de institucionalidad aquí es mucho más avanzado. No somos Suiza, evidentemente, pero tenemos una serie de elementos mucho más afianzados, mucho más parecidos a una república ya consolidada, más democrática, aquí en Brasil. Primero, cierta estabilidad de reglas, ¿no? Bueno, ahora, en las últimas semanas tuvimos alguna discusión un poco más intensa por todos los reclamos por impeachment de una parte de la sociedad, etcétera. Pero en condiciones normales, digamos, Brasil es un país muy estable. Se sabe con 4 años de antecedencia cuándo van a ser las próximas elecciones. Las reglas del juego están claras, no se disputa cómo van a ser disputadas. Las elecciones son el mismo día. El presidente de la República no tiene la facultad de decir, no, yo primero voy a hacer que las elecciones sean en Río, porque en Río el candidato más fuerte es mío, entonces yo quiero ganar en Río para después tener las elecciones nacionales. No, eso no existe. Aquí existe una figura fundamental, que es el Tribunal Superior Electoral. Está la figura de la urna electrónica, ¿no? Si me equivoco, eras vos mismo, no me acuerdo si vos o Joaquín, que hace pocas semanas mencionaban la importancia de los fiscales, ¿no? Tener fiscales en la mesa presentes para evitar el robo era una cosa importante en el Brasil que yo conocí cuando llegué aquí en 1976. Ahora no es tan importante, muchísimo menos importante. En la Argentina es absolutamente crucial para evitar que se le roben a un candidato 3 o 4% de los votos, que pueden ser absolutamente decisivos en el momento final, ¿no? Hay un sistema en la Argentina de espionaje generalizado a políticos adversarios, el sistema de los llamados carpetazos, ¿no? Son pastas, donde todo el mundo tiene una pasta con a folha preta, né? Folha corrida, né? Policial, ficha suja das outras pessoas e, diante de alguma questão, né, se saca a relucir las carpetas, se abren las carpetas y se cita todo en función del control de espionaje, etcétera, que es exactamente lo que está por detrás de ese hecho horroroso de la muerte reciente y muy comentada internacionalmente del fiscal Nilman, que estaba asociado, vinculado a un espía que ahora es perseguido por el gobierno, no se sabe dónde está, y que conoce absolutamente todos los secretos del gobierno porque había sido socio hasta hace 2 o 3 meses atrás, antes de caer en desgracia. No se llegó, felizmente, aquí en Brasil de una manera algo siquiera mínimamente parecido. Hay un sistema, la economía argentina es una economía de controles, hay un sistema de control de importación, de control del dólar, de control de precios. Aquí en Brasil tuvimos algunas intervenciones absolutamente desastrosas en algunos sectores clave, energía eléctrica, petróleo, pero no es algo siquiera mínimamente parecido al sistema de, vuelvo a definir, como economía de controles que está vigente en la Argentina. Y en los últimos años hubo un proceso de apropiación de stocks de todo lo que fuese posible. Entonces, dinero, riqueza de los fondos de pensión, va el gobierno y estatiza los fondos de pensión, con masa, inclusive, ¿no? Y con el beneplácito generalizado de una parte de la oposición, que es una cosa que aquí en Brasil es simplemente impensable. Sería como si el gobierno dijese mañana lo siguiente: bueno, el fondo de pensión del Banco Brasil, de Petrobras, una cosa es poner personas en el fondo que sean afines al gobierno, otra cosa completamente diferente es decir, esta plata, estos 100.000 millones de reales que son de Previ, son de Petrus, son del Fondo de Pensiones del BNDES, son del Fondo de Pensiones de la Vale Rio 12, pasan a ser propiedad del Tesoro brasileño. Es exactamente eso lo que se hizo en la Argentina, fue exactamente eso lo que se hizo con la estatización de YPF y fue exactamente eso lo que se hizo cuando en la práctica se hizo letra muerta de la ley de independencia del Banco Central y el gobierno se apoderó de las reservas en aquel episodio que llevó a la salida de Martín Redrado. Es un país federal, pero con un régimen de dependencia
de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales con respecto al nacional mucho más intenso que en el caso brasileño. Últimos 2 minutos sobre el tema de la agenda. Si uno ve cuáles son los desafíos económicos del gobierno que asuma en la Argentina, vamos a hacer una short list. Primero, resolver el problema con los holdouts, son los que quedaron afuera de la negociación que había hecho el ministro Alabaña. Eso es exactamente, solo que con 7% en lugar de 1%, el problema de la familia Dart, que Arno había conocido muy bien de la época en que ambos trabajamos con temas de la deuda externa hace 15, 20 años atrás aquí en Brasil y que acabó felizmente resuelto con la pericia de Pedro Malán y Arminio Fraga, ¿no? Entonces, eso es un tema que los brasileños conocimos de 1992, 1993. ¿Cómo se le paga al Club de París? Dios mío, eso es un tema importante en la Argentina, motivo de fricción con los países europeos. Brasil pagó la última tranche con el Club de París en el año 2005. El tema del INDEC, la calidad de las estadísticas, la confiabilidad de las estadísticas del IBGE argentino, que es algo que, así, por un punto específico estaba asociado a la discusión de los famosos vectores, cuando se hacían aquellos planes de estabilización y había que definir cuál era el nivel de precios del día 31 de agosto para comparar ese nivel de precios con el promedio del mes anterior. Eso huele a moho, ya era mofo do Brasil, ¿tá? Y en la Argentina se está discutiendo la calidad del índice de inflación. Es algo que ni siquiera se discute la reprivatización de los fondos de pensión, porque fue estatizado y no es un tema de campaña. Bueno, aquí en Brasil a gente tem previdência complementar, funciona muito bem, obrigado, ninguém está discutindo o assunto porque está funcionando. Y, último tema, unificación cambiaria. Si uno va a la Argentina, hay un tipo de cambio es 8, el otro tipo de cambio es 13, va en 12, va a 14 y se habla de unificación, ahí se discute si se va a estar más cerca de 8, más cerca de 14. Eso es una agenda económica, no digo de Brasil de los años 90, esa es la agenda económica de Brasil de los años 80. Eso acabó con la unificación que Maílson hizo cuando creó el dólar turismo, allá por el 1988, 1989, ¿no? Bueno, pese a todo esto, como conocemos perfectamente los problemas que tenemos nosotros en Brasil, y la Argentina tiene 2 elementos muy importantes en la situación actual. Primero es, todo aquello que ande muy mal ofrece fantásticas oportunidades de ganancias, ¿no? Si ustedes saben, el país que más creció en la América Latina en los últimos 25 años fue Perú. Bueno, quien compró títulos soberanos del gobierno peruano a 3 o 4 centavos en la época del Sendero Luminoso, obtuvo ganancias enormes. Yo tengo algunos amigos del sistema financiero de Nueva York que me dicen, el día en que yo tenga 100% de seguridad que voy a ver a Cristina por la espalda, quiero ser el primero en comprar títulos argentinos, porque eso va a explotar, va a tener una ganancia enorme. Entonces, hay oportunidades de ganancias enormes por ese lado, y tiene el presal de ellos, que es vaca muerta. Son recursos energéticos, solo que asociados no a petróleo líquido, como en nuestro caso, es sí a Shell Gas, en la provincia de Neuquén, que son riquísimos y que, claro, que eso va a depender del precio del petróleo. Con el precio del petróleo a $40 no es muy interesante, pero si el precio del petróleo vuelve a 80, 90 dólares y hay una búsqueda de energías alternativas, hay una oportunidad de inversión que el día en que haya un marco regulatorio mínimamente confiable para los próximos 10 años puede generar un boom de inversiones fabuloso. Entonces, puede darse el caso, solo para concluir,
de que si hay una victoria de un candidato más asociado a los mercados en la Argentina y aquí nosotros sigamos tropezando con nuestros problemas, se repita lo que yo escuché de boca de un funcionario del gobierno argentino hace años atrás, en la época en que México volvía a estar bien después de haber adoptado el cambio flotante de 1995 y la Argentina tenía los problemas por la convertibilidad. Y yo estaba compartiendo un seminario internacional con este alto funcionario del gobierno argentino en la época en que se discutía mucho las ventajas del régimen de flotación mexicano comparativamente al tipo de cambio fijo de la Argentina. Y él me dijo, con esa modestia típica de los argentinos, el problema no es que el tipo de cambio flotante sea mejor en México que el tipo de cambio fijo en Brasil. El problema, la diferencia, no es esa. La diferencia es que México tiene como vecino a Estados Unidos y nosotros tenemos como vecinos a ustedes. En los últimos tiempos, los argentinos fueron obligados a ser un poco más humildes, pero si se llega a dar esa circunstancia donde la Argentina vuelva a ser la querida de los mercados y Brasil vuelva a generar dudas, ese tipo de postura puede volver a aparecer. Muchas gracias.